esa paloma poder seguir, esa paloma poder seguir, esa paloma poder seguir. Amén. ¿Listo? Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos, en un tiempo maravilloso, el poder compartir, poder gozarnos, poder cantar. Y bueno, esta oportunidad tengo el privilegio, se puede decir, de dirigirme a ustedes para poder compartir algunas cosas acerca de la palabra. ¿Pudiéramos orar antes? Hacer una pequeña oración para poder iniciar. Deja sacar esto. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos regalas, que nos das, Señor, para poder, Padre, hablar acerca de las cosas espirituales, Señor, acerca de tu palabra. Y es algo, Señor, muy maravilloso, incluso bienaventurado, Señor, porque es bienaventurado aquel varón que medita en tu palabra, en la ley de Jehová. Ahí está nuestra delicia, Señor. Pedimos tu ayuda, tu guianza y tu dirección, Señor, que podamos ser edificados, Padre, por medio de tu palabra. Encomendamos tu mano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen su lugar. Tomen su lugar. ¿Están contentos, verdad? Amén. Bueno, tengo un pequeño pensamiento para poder compartirles a todos ustedes y sobre todo va más apuntado a los jóvenes, por así decirlo. Y es un tema un poco complejo a nivel mensaje, ya que es un tema inusual, por así decirlo. Y no sé si han escuchado alguna vez el término o el concepto de apología. No sé si alguien ha escuchado el término o el concepto de apología. Bueno, un poco quiero tocar de eso, pero antes de entrar allí quisiera abordar el por qué quiero tocar ese punto. Y es porque nosotros aquí, como hace un rato estuvimos nosotros cantando, ¿verdad? Compartiendo, estuvimos en la mañana compartiendo escuchando la palabra, recibiendo el alimento. Entonces, aquí todos nosotros somos hermanos, compartimos la misma fe, tenemos la misma visión, nos podemos dirigir como hermanos, saludarnos, Dios les bendiga, ¿cierto? Uno a otro, tenemos ese compañerismo en este círculo. Pero nosotros después, la semana que viene, en el día a día, en la semana que tenemos que entrar a trabajar, al colegio, a la universidad, dependiendo de cuál sea el caso, encontramos un mundo muy hostil, muy agresivo hacia la fe cristiana. Entonces, aquí todos nosotros compartimos y creemos en un Dios. Digamos que esto es como un nido. Esto es como un nido, aquí tenemos un buen compañerismo. Pero saliendo del nido, saliendo fuera al exterior, hallamos muchas ideologías, hallamos la cultura, hallamos muchos pensamientos y filosofías que atentan contra el cristianismo. O sea, que se paran en contra, intentan rebajarlo, ¿verdad? O por así decirlo, descalificar el cristianismo. Entonces, como lo vuelvo a decir, acá todos nosotros somos hermanos, compartimos, estamos cómodos, estamos muy a gusto. Pero saliendo afuera, ahí es donde encontramos muchas personas que están contra el cristianismo, o profesores, o ideología, o filosofía, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que es muy oscuro. Entonces, hay una hostilidad hacia la fe cristiana, hay una agresividad bastante fuerte hacia el cristianismo. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos preparar o enfrentar todo esto? Porque muchas veces estamos en una zona de confort, se dice, ¿cierto? Una zona muy amigable. Aquí nadie me va a cuestionar ciertas cosas. Pero mis compañeros, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, o en el trabajo también, de alguna otra manera,
el cristianismo está bajo ataque directa e indirectamente. Directamente hay personas que se dedican a ver las contradicciones, a tratar de refutar el cristianismo. Bueno, indirectamente también, por otro lado, están las ideologías, por ejemplo, la ideología de género, ¿verdad?, que atenta contra los principios cristianos. Entonces, tenemos esta realidad, ¿verdad?, que nosotros los días domingos nos reunimos aquí, pero en la semana nos tenemos que enfrentar muchas cosas. El punto es cómo podemos enfrentar esto o ser conscientes de la agresividad y la hostilidad que hay hacia nuestra fe, sobre todo en los jóvenes. Creo que la mayoría de nosotros viene de un trasfondo cristiano, crecieron en familias cristianas, se criaron dentro del contexto cristiano, pero hoy en día, jóvenes como de mi edad o de mis hermanas, su edad también, no tienen formación o principios cristianos, tal vez ni siquiera han abierto una Biblia. Entonces, llegan a tratar o llegan a preguntarse el tema de la fe, de las creencias, ¿verdad? Si creo o no creo. Y bueno, hay muchas líneas fuertes hoy en día. Por un lado, el ateísmo, que niega la existencia de Dios o de los dioses, o dependiendo, ¿verdad? Y el agnosticismo, que no puede afirmar ni negar que hay un Dios o dioses. Entonces, estos dos lados, o estas dos líneas, o postura, o pensamiento, invaden a los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me choco o me topo con una de estas personas que de alguna manera confrontan mi fe? Un ejemplo. Si yo fuera ateo, ¿verdad? Si yo estuviera aquí, yo les preguntaría a ustedes, ¿verdad? Hagamos la simulación, ¿verdad? Si yo fuera un ateo y ustedes, cristianos, ¿verdad? Yo les diría o les preguntaría, ¿cómo sabe usted que su Biblia está correcta? Yo les puedo decir, fue escrito por hombre. Tiene errores, tiene contradicciones. Entonces, ¿cómo me responde? Hay personas ateas, agnósticas, y su vara de medir no es la Biblia, no es la Biblia, sino que su vara de medir es el razonamiento. Entonces, ellos razonan, ven y dicen, bueno, tu Biblia es una fábula, es un libro escrito o hecho por hombre. Entonces, ¿cómo yo puedo responder a esa demanda que se me hace? Porque yo no puedo ir y citar la Biblia. No me van a creer, me van a echar afuera. Tampoco los voy a agarrar a bibliazo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar, o cómo los jóvenes sobre todo, porque ellos están más expuestos, los jóvenes ahora tienen acceso a mucha información, ¿verdad? Por medio de la tecnología, y toman una línea. Por ejemplo, yo tengo un compañero que hace poco me pude encontrar, y estudiamos, éramos amigos, y todavía creo que somos amigos, pero cuando me encontré la última vez, yo le pregunté si creía en Dios. Y él me dijo, no, soy agnóstico. Entonces, yo de alguna manera no puedo traer directamente la Biblia, porque me lo va a rechazar. Entonces, tendría que moverme al área o al campo en el que él trabaja, o en el que él se mueve. Y en este caso sería la razón. Hermanos, yo creo que el tema es como la razón, como la sabiduría, como el pensamiento, de alguna manera se ha demonizado o se ha satanizado. Se ve mal. Es como, hermano, solo creer. Pero yo no puedo aplicar el solo creer a temas doctrinales. Podemos aplicar el solo creer a temas de sanidad, de milagros. Yo creo que por ese lado estamos muy acertados y correctamente. Pero no podemos aplicar el solo creer a temas doctrinales. Yo no puedo creer a ciegas todo lo que sale del púlpito. La Escritura me dice, examinadlo todo, probad los espíritus. Entonces, me lleva a hacer un ejercicio de examinar las cosas. ¿Ve? Y yo creo que ese ejercicio se hace muy poco, y por eso es que los falsos maestros prosperan, porque no se examina, no se cuestiona, no se analiza. Porque al mismo tiempo eso se ha demonizado, o sea, se ha desterrado de nuestros círculos. Entonces, la razón se ve mal, el pensamiento se ve mal, el analizar o examinar en cierta manera se ve mal. Es como es como solo creer. Pero lo vuelvo a decir, yo creo que el solo creer no se puede aplicar
a temas doctrinales, sino que debemos examinar. Creo que se ha promovido una fe ciega, pero la Biblia no nos muestra, no nos presenta una fe ciega, sino nos lleva a analizar, a examinar, a ver si las cosas son así. Ejemplo, tenemos a los bereanos, a los de Berea. Ellos no aplicaron el solo creer directamente con Pablo, o con los efesianos también. Ellos analizaron, probaron las cosas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se ha desterrado estos elementos o estas herramientas, ¿verdad?, que tenemos como la razón. El hombre es un ser pensante. La ciencia lo llama un homo sapiens, ¿cierto? Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Pero creo que se ha trabajado para borrar el sapiens y dejarlo solo como un hombre. Mientras más ignorante el pueblo, ¿verdad?, es más fácil manipularlo. Entonces, este es mi pensamiento, hermanos, que quería compartir. Quisiera desarrollarlo un poco más. Nosotros, ¿verdad?, la gente de afuera nos ve como, a los cristianos se les ve como gente inculta, como gente fanática, como gente ignorante, que no piensan. Así se nos ve. Pero la verdad es que nosotros podemos tomar herramientas como la razón, como la ciencia, de la manera correcta. Yo sé que el hermano Branham golpea mucho lo que es la ciencia y lo llama del diablo. Pero no podemos encapsularlo todo porque se nos ha entregado estas herramientas, ¿verdad?, para poder ponerlo a disposición a Dios. Entonces, nosotros podemos, ya que hay ateos y agnósticos, no podríamos ir directamente con la Biblia porque nos van a rechazar. Entonces, pudiéramos echar mano de la razón y de la ciencia para respaldar nuestra fe. Quiero invitarles a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Amén. Entonces, como lo dije, un ejemplo hace un rato. Yo soy un ateo. ¿O qué pasa si yo le dijera, me siento una mujer? ¿O me siento un animal? Porque eso es lo que hay hoy en día. Se ha priorizado bastante los sentimientos, las emociones. Entonces, todo depende de cómo te sientes. Se ha relativizado todo. Se ha vuelto muy subjetivo. O sea, en base a mi verdad, yo fabrico mi verdad en base a mis emociones, a mis sentimientos. Primera de Pedro 3:15. Entonces, como un joven, ¿verdad?, que hace 3 semanas, un pastor de la denominación me invitó a su radio. Él tenía un programa radial y me invitó ahí a compartir, a hablar algunos temas de la denominación. Y él me contaba que tenía una nieta que era muy ferviente, iba a la iglesia, era muy ferviente, era muy apegada, ¿verdad? Era muy entregada hacia las cosas de Dios. Pero pasó que entró a la universidad y una de las cosas que se le enseña ahí es a pensar. Entonces, poco a poco, su fe fue carcomiéndose, fue deteriorándose hasta que finalmente se alejó de sus creencias. Y eso no lo hago solo un caso aislado, sino que pasa mucho en los jóvenes, sobre todo hoy. Yo creo que a nosotros no nos van a mover, ¿verdad? Porque hemos tenido una experiencia, ¿verdad? Y hemos sido formados, pero nuestros jóvenes, los niños, estamos creciendo en una cultura hostil hacia la fe. Entonces, ¿cómo alguien me puede responder si yo les pregunto, ¿cómo sabes que tu Biblia está bien? ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Cómo, de alguna manera, verdad? ¿Qué te hace pensar que esa Biblia que cargas tú está bien? ¿Y si está mal? ¿Verdad? ¿Y si está mal? Entonces, por ejemplo, si nos preguntaran, o yo le podría postular, y le puedo decir esto: usted es cristiano
porque nació en un país donde la tendencia mayor es el cristianismo. Pero si tú hubieras nacido en India, serías un hindú. Entonces se reduce o se hacen este tipo de preguntas y objeciones. Y claro, uno nunca enfrenta eso dentro del contexto del culto, de la iglesia, de los servicios. Pero afuera, por ahí, hay profesores ateos, agnósticos, compañeros, y toda una cultura contra la fe, contra nuestra fe. Así que, respondiendo a la primera pregunta de si se nos dijeran, ¿cómo me probaría usted que tu Biblia está bien o está mal? Y si tiene errores, ¿cómo podemos probarlo? Bueno, por un lado tenemos evidencia arqueológica, por ejemplo. Tenemos evidencia de que las profecías, como fueron profetizadas, dichas, se han cumplido al pie de la letra. Por otro lado tenemos que la Biblia, entendiendo que tiene 66 libros, escrito por más de, déjenme ver, 40 autores o 40 escribas, escrito en 3 idiomas, en 3 continentes distintos y durante un periodo de más de 1500 años, no se contradice. Es perfecto. Eso no lo puede hacer el hombre, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo o respondiendo de manera objetiva como ejemplo, porque es así. Hay otros que niegan la existencia de Jesús, pero creo que todo historiador serio es algo irrefutable ya la existencia de Jesucristo por la historia. Porque yo puedo ir a los historiadores como Flavio Josefo, que no tenía nada que ver con el cristianismo, pero registró que existió un hombre llamado Jesús. Y así también con otros historiadores por fuera de la Biblia, extrabíblicos, que registraron un hombre llamado Jesús. Una acotación, Flavio Josefo es lectura académica. Sí. En las universidades como historia, entonces, porque él era un testigo, él escribió la historia contemporánea, lo que vio. Entonces, decir Flavio Josefo, alguien que no conoce pudiera decir, ¿quién es Flavio Josefo? Flavio Josefo lo citan los historiadores más serios. Y Flavio Josefo da testimonio que hubo un hombre llamado Jesús y hubieron los discípulos y la revuelta y todo. Incluso muestra cómo, en la historia que nos cuenta de la guerra de los judíos, cómo se cumple la profecía de Jesús cuando dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Flavio Josefo detalla esa guerra a cabalidad. Eso es mi... Amén. Sí. Hay prueba histórica también. Sí, entonces eso es lo que apunto, estoy apuntando en esta hora. Ya que en un mundo donde todo se ha vuelto relativo, o todo se ha vuelto en base a mi verdad, yo fabrico mi verdad, yo camino con mi verdad, la moral no existe, la verdad no existe, Dios ha muerto, la verdad está muerta. Entonces, en un mundo tan confuso se necesita luz y la Biblia nos manda a ser luz, nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces debemos ser, por lo menos los jóvenes, en general todos nosotros, ser como una referencia, una lumbrera en un mundo tan oscuro como es el de hoy. Por ejemplo, ¿qué tal si yo le menciono el tema del aborto? Yo estoy a favor del aborto, le puedo decir, ¿verdad? Que eso que se está desarrollando dentro no es un hombre, sino es un conjunto de células, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería mirar. Bueno, vamos a leer la escritura, ahí, ¿cierto? 1 de Pedro 3:15, dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa palabra en defensa o presentar defensa en griego es apología. La apología se trata de, si vamos al diccionario, es un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o de algo. En términos cristianos, la apología es la defensa de la fe cristiana. En términos más claros, la apología es la argumentación a favor, por medio de la razón, de la fe cristiana.
Entonces, lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? Y soy muy insistente en esto. Todos aquí somos amigos, somos hermanos, creyentes, creemos lo mismo. No hay conflicto, no hay choques. Más que, o puede haber choques pequeños en puntos y algunas cosas que podemos conversar. Pero acá no chocamos con, digamos, yo no le pregunto a usted cómo me prueba que Dios existe. O qué evidencias tienes tú de Jesús, o de la resurrección, o de los milagros, o de la Biblia. Aquí nadie hace esa pregunta. Pero afuera, un profesor, ¿verdad? O un maestro, sobre todo en la universidad, es un ambiente, creo que es muy hostil, ¿verdad? Muy agresivo. E intentan aplastar y humillar lo que es el cristianismo. Entonces, yo creo que los jóvenes deben ser preparados en lo que es la apología. Y todos nosotros en general, por lo menos en la parte más básica. Cuando una persona me dice, Dios no existe porque mira las guerras, mira los problemas del clima, ¿verdad? Los terremotos, los huracanes, ¿verdad? El hambre, las guerras, los robos, la matanza. Dios no existe. Entonces, la apología, como lo definía aquí, es la argumentación a favor, por medio de la razón, del razonar, del pensar, de analizar, de la fe cristiana. Claro, algo lógico, ¿verdad? Sentido, sí, el sentido común. Entonces, a ver, no sé si alguien quiere decir algo, refutarme, criticarme. Sobre el punto de la razón, dice la Escritura, transformado, Romanos 12:2, dice no conforméis a este mundo, Entendimiento, sino que ¿cierto? transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice, y dice luego que esto es el culto racional. Y la palabra racional ahí es de razón, es un culto razonable. Hay gente que viene a la iglesia y hace cosas irrazonables. En ese sentido está hablando Pablo, porque está hablando del orden del culto. Claro. Hay gente que viene a la iglesia y adora y grita y no sabe lo que está haciendo. Claro, no sabe lo que adora. No sabe lo que adora, no sabe a qué vino, no sabe. Hay gente que viene y se va igual. Sabemos que nadie se puede ir igual, como dice el profeta. Amén. Pero aparentemente se van igual, vacío. O como decía la palabra hoy día o el viernes, o salen más condenados o salen más libres. Pero no puedes irte igual. Y la razón que pasa eso es que hay gente que no sabe a qué viene al culto. No sabe para qué es la media hora de oración. Y todo eso entra en la parte de fundamentar lo que creemos en la apología. ¿Y para qué vaya al culto tan temprano? Porque a veces la batalla no es tan fuerte como decir no, Dios no existe. Pero los mismos de la iglesia, como no saben dónde están parados, le dicen a otros, si es la media hora de oración, ¿para qué no vamos a ir tan temprano? Ese necesita que le argumenten por qué tiene que llegar a la media hora de oración. Necesita que alguien le aplique apología sobre por qué llegamos antes que las puertas se abran. ¿Y por qué venimos en expectativa? ¿Y para qué es la media hora de oración? ¿Y por qué adoramos? ¿Para qué creamos una atmósfera? Eso, ese alcance era que la palabra razón, culto razonable, está en Pablo la usa también. Entonces, como decía el hermano, hay algunos que han satanizado la palabra razón o raciocinio o la palabra intelectualidad. Pero, claro, como del diablo. Como que algo del diablo, pero es algo que está en nosotros y Pablo dice que tenemos que usarlo correctamente, que tengamos un culto razonable. Es razonable, bueno, podemos estar en varios... Sí, sí. Es razonable que seamos cristianos y creemos en un Dios que es vivo y que oye la oración y no oramos. No es razonable. Es razonable que creemos que Dios es el objeto de adoración, el que creó el universo y no lo adoramos. No es razonable. Entonces, hay una razón de todas las cosas. El del por qué nos congregamos, hay una razón de por qué estamos aquí, hay una razón de por qué nos bautizamos. Todo es por una razón. Y allí entra lo que es la apología. Por eso yo siempre, que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, no hay pregunta tonta. Si alguien tiene una pregunta, tiene que hacerla, porque tiene que ser fundamentado en lo que cree. Porque si hay una pregunta es porque hay una necesidad. Claro. Si hay una pregunta bíblica, dijo el profeta, hay una respuesta bíblica. Claro. Lo que pasa es que muchos predicadores no conocen la Biblia. Claro. Entonces no pueden hacer apología, que es lo que el hermano está haciendo. Claro.
Claro, ahora la apología, claro, en base a argumento y razonamiento, claro, no va a no es el evangelio, apología no es el evangelio, pero es una herramienta pre-evangelizadora, que muchas personas tienen como piedras, ¿verdad? O como cierto impedimento, dificultades para acercarse a Dios. Chocan con algo. Claro, entonces la apología se encarga de remover esas piedritas, esos obstáculos que hay, para que posteriormente reciban el evangelio y se conviertan. Ahí podemos nombrar las razones de burla, que son, generalmente ustedes le preguntan, ¿va a la iglesia? Sí. Ya, ese es el motivo que se burlan de uno. Entonces ahí uno tendría que presentar un punto apologético, argumentando por qué uno le congrea. Y usted diezma también, la siguiente pregunta. Y se burlan de uno porque diezma. Pero hay una razón por la cual diezmamos. Pero hay gente que diezma y no sabe por qué lo hace. Entonces cuando alguien viene y se burla, algunos que andan en la carne, con la carne bien fresca, son capaces de golpear al otro. En vez de dar una respuesta razonable, una respuesta que satisfaga la razón. Claro. Porque la hay, bíblicamente la hay y razonablemente también. ¿Por qué pagamos el diezmo? No, yo sé que no es el tema, pero entra, Claro. son frentes que uno, Claro. Sí. en los que uno, el diablo se para y le dice, oye, pero tú te congregas, oye, pero tú diezmas, y le regalías el dinero al predicador y a la iglesia y esto y lo otro. Entonces uno tiene que tener una respuesta y la mayoría de las veces, si lo analizamos y nos analizamos, la mayoría de nosotros no han tenido respuesta frente a eso. ¿Y es por qué? Porque no conocen la Biblia y por lo tanto no pueden hacer apología de eso. Claro. Como lo dije antes, se ha promovido una fe ciega de alguna manera. El solo creer se ha aplicado mal. El solo creer se ha aplicado mal, pero como lo dije, no creo que no se puede aplicar a temas doctrinales. Solo creer tal cual, lo que me digan con una fe ciega, no puedo correr con eso, ¿verdad? Otro punto que yo he meditado, como dice la escritura, que la meditación del Amén. creyente favorece mucho para que se cuestione y Amén. preguntas. Va por ahí el tema, sí. ¿Me entiendes? Pero uno primero tiene que encontrar esa atmósfera personal para que nazca un interés personal como creyente y poder, a través de ese interés y ese deseo de poder aprender, porque si no está el deseo de aprender, uno va a ser solamente un cristiano ignorante, y dentro del mensaje un cristiano ignorante, porque se va a encontrar con un desafío como ustedes lo han expuesto y se le van a hacer preguntas y no va a poder contestar las preguntas. Claro. ¿Por qué? Porque no ha mostrado un interés por escudriñar la escritura, porque ellas son las que dan testimonio, dijo el Señor de él, pero él enfatizó el escudriñar las escrituras. Y nosotros, como creyentes de este mensaje, hay mucha ignorancia. Por eso hay muchos ismos dentro del mismo mensaje, Amén. por causa de que llamémoslo así, los hombres llamados al ministerio, porque yo siempre he enfatizado eso. Los hombres llamados al ministerio tienen que tener una preocupación de poder, a través del mensaje, la verdad, la Biblia, levantar un pueblo que tenga un conocimiento al menos básico de lo que está leyendo. Sí. Ahora, dentro de ese grupito hay hermanos que van a sobresalir, hermanas que van a tener también una mayor base, pero al menos que puedan ellos una base, claro, algo básico. en las doctrinas básicas. Dentro del mismo mensaje uno puede tener diferencias de un tabernáculo a otro tabernáculo. Entonces, es como, esto está siendo grabado. Sí. Entonces, No nombra a nadie. no podemos ir a Génesis cuando él dice hagamos al hombre. Entonces hay diferentes interpretaciones. Entonces, pero nosotros tenemos una enseñanza con respecto a esa escritura. Pero dentro del mismo mensaje hay diferentes interpretaciones. Entonces, para eso se necesita un estudio, una apología, una preparación y traerla al pueblo, y el pueblo que muestre ese interés. Porque uno puede estar aquí solamente escuchando y luego viene las aves del paje, de las aves del cielo y se comen esa palabrita. ¿Por qué? Porque no cayó en buena tierra. Claro. Entonces nosotros somos buena tierra y debemos escuchar y hacer que esa palabra haga vida en nosotros. Y un punto que toca usted, porque alguien al escuchar al hermano podría decir, entonces es un problema de los ministros.
Pero cuando Pablo habla de la mujer, dice la mujer está en silencio y si tiene algo que preguntar, pregúntelo en su casa. O sea, nosotros como jefe de hogar deberíamos ser apologistas, Claro, deberíamos ser maestros. Cada esposo debería conocer la escritura. Ya, hoy día, ¿de qué hablo el mensaje? Hay gente que sabe del culto y se olvida de que se trata el mensaje. ¿Ve? Cuando nosotros los hombres somos llamados a ser los maestros en nuestro hogar, claro, no es correcto o no es 100% perfecto que una hermana vaya al pastor a preguntar una cosa. Lo apostólico y escritural es que ella le pregunta a su esposo. Y el esposo tiene que ser instruido en lo que sale del púlpito para poder dar una respuesta al esposo. Eso es lo perfecto, porque el hermano dice, el pastor debería, sí, y es correcto, el pastor debe presentar la escritura al pueblo, pero los hombres, nosotros, como laicos, hoy día me tocó ser laico, tienen que estar tomando apuntes y viendo qué es lo que sale, y después en la casa, en el sobremesa, conversarlo, y si la esposa tiene una inquietud. No puede ser que la esposa Y ahí camine. mismo se practica apología. Eso es apología, en el hogar. En el hogar. Porque el hermano lo está presentando como Por para... ejemplo, están las niñas acá, y de repente surge una pregunta en el hogar, y se abre la Biblia, se abre el mensaje, y se entra en la atmósfera, se invita a Dios y se abre la luz. Se muestra la luz, y ahí es apología. claro. Ahora, no hay problema que alguien tenga una pregunta y el esposo no sepa la respuesta, porque eso puede pasar. Y no es pecado ir a preguntar al ministro. Pero idealmente el hombre debería ser instruido en la escritura, y ya si hay algo que no sabe o que no maneja, decir, preguntémoslo. Claro. Oremos a ver qué dice la palabra hoy día, qué sale del púlpito, que Dios ilumine al predicador y nos alumbre. Eso. Pero nosotros como líderes de hogar deberíamos saber la respuesta. Los niños chicos, por ejemplo, papá, ¿por qué se bautiza? Papá, Claro, esas ¿por qué preguntas. se predica? ¿Por qué se pasa ofrenda? ¿Por qué? Tienen Y esos preguntan por qué. todo. ¿Por qué este hermano dice amén? ¿Y por qué ese hermano dice aleluya? ¿Y por qué este hermano grita? Y observan todo. Sí, y preguntan. Uno tiene que tener la respuesta. Y la respuesta dentro del... o sea, no dentro de lo posible. Debería ser una respuesta escritural, apología, lo que... Claro, los primeros apologistas son los padres, con referente a los niños. Son los que le responden las preguntas y les calman las inquietudes que tienen, o sea, le responden a las inquietudes que hay. Ahí entra otra parte. Dice el profeta que la primera congregación que tiene una mujer son sus hijos. Claro, Entonces, el esposo debería ser apologista para la esposa, pero la esposa debería ser la apologista para los hijos. Levantando. Ella debe engendrar a los hijos, instruyéndolos en los caminos del Señor. Entonces, si ella nunca lee la Biblia, nunca ora, nunca se interesa, cuando venga un mundano a hacer una pregunta, si no le puede responder a su hijo que lo conoce, uno conoce al hijo o cree conocerlo al revés y al derecho, y yo sé que lo mueve a preguntarme esto. ¿Le podría responder a alguien que no conozco? ¿Que me encontré en el amigo? No. El primer apologista es el esposo para la esposa y después la esposa para los hijos. Entonces esto nos involucra a todos. Entonces, por eso decía, lo que el hermano comentaba, sí, es verdad, pero esa es una parte de toda la torta. Toda la torta esta. Todos nosotros deberíamos ser apologistas. Claro. Como Pablo dice, debiendo ser ya maestros. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. A la iglesia en Jerusalén, a los hebreos. Dice, ustedes debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que nosotros debería haber una maestría, un dominio por lo menos de algunos temas. claro. Entonces, nosotros ahora, que este tema que el hermano presenta no quede aquí. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿y por qué el bautismo en el nombre de Jesucristo? Hay gente que no sabe argumentar esa respuesta. Claro. Hay gente que no sabe, y esas son preguntas recurrentes que uno le hace. El pecado original, la manzana. El otro día le pregunté a los niños, ¿qué había en el medio? ¿Qué le dio qué fue lo primero que hizo la serpiente con Eva? Algunos más aventajados me dijeron, fue relación sexual, pero yo no estaba preguntando eso, yo estaba preguntando lo que yo quería llegar es que el Satanás le habló a la mujer primero, llegó al oído primero, al oído, fue una palabra primero, y ahí ella creyó eso y ya no podía defenderse. Cuando cree la mentira del diablo ya no puede hacer apología. Ya, Por dejar la verdad. claro. Antes que se me pase, en la historia del cristianismo eran llamados padres apologistas, como Ireneo
Ireneo era un apologista. Entonces, podemos encontrar en la apología una apología interna y externa. Interna dentro de nuestro contexto que creemos en la Escritura, en la palabra, porque se levantan de herejía, contraria a la Escritura. Y externa sería contra aquellas personas que no tienen la Biblia como la vara de medir. Y también encontramos que hay dos tipos de apología, una apología positiva y negativa. La apología positiva trata de explicar el por qué, explica el por qué creo, explicar el por qué creo. Y la apología negativa se dedica a responder a argumentos en contra de la fe. Entonces, tenemos estos dos tipos de apología. Uno, explicar el por qué yo creo en Dios, el por qué yo creo en la Biblia, el por qué yo creo en Jesús. Y por otra parte, la otra parte de la apología trata de responder a las preguntas, como se las planteé en un principio. ¿Cómo sabemos que la Biblia fue escrita por hombres? ¿Cómo sé yo si es fiable o no? Bueno, lo mencioné, tenemos que cientos de profecías que se han cumplido, los descubrimientos arqueológicos, la armonía interna de la Biblia. Y eso lo tomamos en cuenta que fue escrito por más de 40 autores, en 3 idiomas, en 3 continentes distintos, durante un periodo de más de 1500 años. ¿Quiénes escribieron? Pescadores, reyes, profetas, pastores, gente que no se conocía. Eso es una respuesta objetiva. Independiente de lo que yo crea o no crea, eso es así, está en la historia, está comprobado. Por otro lado, les pregunté igual, les planteé este otro punto, ¿verdad? Que usted es cristiano porque nació en una familia cristiana, o porque creció en un país que, claro, cristiano, pero si hubiera nacido en la India o en Israel, sería un judío, o sería un hindú. Bueno, a eso podemos hacer una contrapregunta, que sería, entonces, ¿por qué tú, habiendo nacido en el mismo país, no eres también un cristiano? Es una manera de contrapreguntar, se puede decir. Entonces, si bien es cierto el ambiente en el cual crecemos nos influye o nos predispone, de ninguna manera nos predetermina. ¿Ya? Cada quien sigue siendo libre de aceptar o no la creencia en la cual fue instruido. ¿Por qué hay entonces ex musulmanes, ex hindúes, ex judíos, ex ateos? Hubieron muchas razones. Tuvieron tal vez experiencia, recibieron un milagro, ¿verdad? Testimonio. Entonces, el yo haber nacido aquí no me predetermina para 100% creer, que hay ateos también, ¿verdad? Entonces, claro, los puntos que se han mencionado son, digamos, a nivel servicio, a nivel culto, preguntas que hay acá. Claro, pero a lo que yo me refiero va un poquito más allá, es más amplio, es a lo que nos enfrentamos allá afuera. Porque directamente hay personas que preguntan y atacan al creyente joven. Y hay gente que se especializa Sí, sí. y sabe qué preguntas hacer y cómo dejarla a uno callado. Hay gente que, en algunos casos hay gente resentida con el Evangelio que dice, con esta la mato, con esta la mato. Y ellos saben qué preguntar y nosotros debemos hacerlo pensar, ¿verdad? saber qué responder. Es como cuando uno le presenta el mensaje, si usted le va a presentar el mensaje a un unitario, usted sabe que ya sabe que él es unitario. Entonces usted sabe qué citas darle a un unitario o a un trinitario, usted sabe qué citas darle a un trinitario. Si usted es lo primero que le dice, usted, ¿a qué iglesia va? Yo soy bautista. Trinitario, dice. Entonces uno sabe qué citas darle al trinitario. Pero si usted no sabe lo que creen los trinitarios, y de eso también se trata un poco la apología, saber con qué preguntas te vas a encontrar afuera, con qué argumentos, con qué cosas. Y uno tiene una respuesta lógica a esas cuestiones, a esas preguntas. De eso se trata la apología. Entonces, como la vara de medir de ellos no es la fe y no es nada que tenga que ver con Dios, sino que la razón, si yo puedo moverme en ese campo. Puedo ir al razonamiento, a la lógica, al sentido común, puedo irme a la ciencia, por ejemplo, y hubieron científicos cristianos. Que de hecho su fe le ayudó a entender un poco cómo funcionan ciertas cosas. Entonces, un ejemplo sencillo, nosotros vemos esta construcción, ¿verdad? Yo veo esta obra y entiendo que un ladrillo no se levanta solo. Yo
sé que hubieron maestros y albañiles que trabajaron aquí. O veo, por ejemplo, una pintura, un cuadro. No veo al pintor, pero veo su obra. Bueno, de igual manera vemos la naturaleza, vemos cómo es el hombre, vemos los cielos, la estrella, el sol, la luna, el mar. Y podemos concluir que hay un diseñador inteligente, un creador. Aunque no le veo, pero vemos su obra. Entonces, creo que de mala manera se ha promovido una fe ciega. O sea, solo cree. Hay personas que creen todo lo que dice su pastor, ¿verdad? No lo analizan. Si lo dijo él, bueno, él lee, él estudia, pero sigue siendo un hombre falible y por lo tanto cuestionable. O lo llevo más lejos, con el hermano Branham. No, si el hermano Branham lo dijo, debe estar bien, pero sigue siendo un hombre y es falible y cuestionable. Porque siempre debe llevarse el tema del mensaje al contexto bíblico, no a la inversa, porque hacerlo a la inversa nos volvemos una secta, poniendo al hombre sobre la escritura. Así que bueno, ese era mi pensamiento que quería compartir. En una ocasión el profeta fue a predicar a una ciudad y se encontró con un hombre que estuvo estudiando creo que 14 años, no sé cuántos años, y el hombre estuvo a punto de ser sacerdote. Pero algo le pasó a él que se frustró de la fe, se desencantó de la fe, de la religión. Y entonces el hombre, pero mientras él estudió en el seminario, llegó a ser un hombre muy brillante. Entonces él iba a los lugares y dejaba sin argumento a los predicadores y los dejaba en vergüenza. Y creo que fue en la calle que el profeta estaba predicando y el hombre lo enfrentó. Y él viene y le dice, oye tú muchacho, él sabía que el hermano no tenía educación, dijo, ¿qué sabes tú de lo que es Dios? Yo estuve tantos años en el seminario y nunca había Dios. Claro. Nunca había Dios. Yo te puedo probar, con todo lo que yo estudié, que Dios no existe. Entonces, el hermano dijo, aquí estoy atrapado. Era los inicios de su mensaje, de su ministerio. Era un predicador joven y no tenía los dones proféticos desarrollados, como pudiéramos ver en el año 60, 65. También cuando le toman las fotografías, antes de eso hubo como una especie de debate, ¿cierto? Entonces ahí el hermano que fue a pararse por la sanidad divina hizo en cierta manera apología, defendiendo la sanidad divina. Pasa que toca ese punto. Entonces, antes de tocar un poco lo que toca el hermano ahora le dice, se pone a pensar, y él le dijo, muéstrame a Dios, tú tienes 5 sentidos, tienes gusto, tacto, olfato, audio, y 5 sentidos. Gusto, tacto, audio, olfato, visión. Tienes 5 sentidos, has visto a Dios, has gustado a Dios, y le dice, yo lo puedo sentir. Y le dice, pero eso es psicología barata, le dijo el hombre inteligente. Y el hermano Branham dijo, aquí me tiene atrapado ahora. Y toda la gente escuchando el diálogo. Sí, de ese diálogo dependía si seguía la campaña o no, porque iba a caer en descrédito el profeta como los otros predicadores. Entonces él viene y le dice, puedo ver que usted es un hombre muy inteligente. Así es, mi mamá no crió burros, dijo. No crió bobos, dijo. Mi mamá nos crió bien inteligente. Sí, usted es muy inteligente. Sí, y me puede probar que usted es inteligente, me puede mostrar su inteligencia. ¿Ha visto su inteligencia? ¿La ha gustado? ¿La ha palpado? No, pero la tengo, le dijo él. Claro, yo la tengo, yo soy brillante, pero muéstreme su inteligencia. Y digo, yo no puedo mostrárselo porque está en otra área. Y el profeta, pero lo siento y lo sé. Y el hermano le dice, es lo mismo con Dios. Yo no se lo puedo probar, pero Él está aquí y lo siento y lo sé. Porque Él está en otra área en la que usted no está. Entonces el hombre quedó sin argumento y no sé si después ese hombre se arrepintió de esa parte, no la sé. Parece que sí. Sí, parece que sí. Y en el punto que dice el hermano Bosworth aceptó el reto porque él desde el año 1924 comenzó a escribir este libro, Cristo el Sanador. Entonces este libro se puede decir una apología de la sanidad divina. Y esto fue en 1924 que lo escribió, y ese debate que dice el hermano fue en 1950. El hermano Bosworth nació en 1877. Entonces ya era una persona mayor cuando escribió este libro, y aquí están todas sus respuestas y sus argumentos.
Y él, por eso él tomó el desafío, porque él llevaba años haciendo apología. Él estaba predicando sanidad divina antes que empezara el movimiento carismático y pentecostal. O sea, antes que los dos estuvieran en manifestación, incluso antes del avivamiento de Azusa, él ya creía en sanidad divina. Entonces él se enfrentó a un mundo que no conocía esto. Y él tuvo que hacer apología sobre esto. Y como les digo, en 1924 escribió este libro, Jesucristo, Cristo el Sanador, y él aquí da varias respuestas. Esto es una apología de la sanidad divina. Si alguien no lee este libro, consíguelo porque es muy bueno. Y el hermano Bosworth, aquí en 1924, dice algunas cosas que el profeta las repite a lo largo de todo el mensaje. Por ejemplo, en la primera página dice: la correcta actitud mental hacia cualquier promesa de Dios hará que ésta venga a suceder. Y la correcta actitud mental, ¿cuál es la cita bíblica que usó el hermano Bosworth? La renovación de vuestro entendimiento, lo que acabamos de citar, para que comprobéis cuál es el culto razonable. Si el Dios que sana lo servimos y está aquí, ¿es razonable que sigamos enfermos? Entonces, hay una apología de sanidad divina, y el profeta lo hizo y tomó esto al inicio de su ministerio. Y el hermano Ribeiro dice que el hombre más grande después del hermano Branham fue el hermano Bosworth, una gran influencia para él y para su vida. Así que eso quería decir. Por eso el hermano Bosworth tomó el desafío, porque él llevaba años argumentando a favor de la sanidad divina. Entonces en el 50, cuando el hermano Betts hace un desafío para ridiculizar al hermano Branham, el hermano Bosworth dice: yo entiendo que tú no quieras pelear, debatir, pero yo sí voy a ganar el debate. Y el hermano Bosworth ganó el argumento. Claro. Él ganó el argumento. Y Sí, el sí, argumento verdad. del hermano Betts era: los bautistas nos creemos en sanidad, y nosotros los bautistas y los bautistas y los bautistas. El hermano Bosworth se paró con unas carpetas y dijo: aquí tengo 300 casos, porque tenía que dar una respuesta lógica. Claro. No podía decir: la escritura dice, la escritura dice, la escritura dice. Porque Betts estaba diciendo que Marcos 16 no era inspirado. Claro, muchos Pero el creen hermano eso. Bosworth vino con evidencia, con una carpeta con 300 casos confirmados por los médicos de gente por la cual se había orado y había recibido sanidad divina. Y entonces el hermano Bosworth dice: usted está argumentando que es bautista. ¿Cuántos bautistas hay aquí? Y levantaron la mano, casi toda la audiencia era bautista. Y dice: ¿y cuántos han sido sanados en las reuniones del hermano Branham y las campañas de sanidad y en el avivamiento carismático? Y todas las manos fueron levantadas, los bautistas y los no bautistas. Y dice: ahí tiene mi argumento, hermano Betts. Ese fue su argumento, fue una evidencia lógica. Claro. Aquí están las pruebas de los médicos con las direcciones, todo. Y eso. Así que eso es la apología. Ahí Sí. vemos que el profeta no quiso, y el hermano Bosworth, después el hermano Betts, no sé si todos conocen la historia, el hermano Betts vino y golpeó en el rostro al hermano Bosworth, le dio un puñetazo y le dio una bofetada. Y él había contratado a 2 camarógrafos, uno que era judío y otro joven que había, le dijo: cuando yo haga este gesto, tomen la foto. Él quería salir en el periódico al otro día golpeando al viejo Bosworth en el púlpito. Y Bosworth ya era un anciano, nació en 1877 y el debate fue en el 50 en enero, en el Coliseo San Houston. Sí. 73 años, y ves de unos 40 o 50 viene y lo golpea delante de toda una multitud. Entonces tomaron 7 fotografías. Y el hermano Bosworth después se limpia su nariz y todo eso, y dice, y él argumenta, porque fíjese, cuando se acaban los argumentos la gente se pone violenta. Por eso, como dice el hermano, la apología no Claro. es evangelización, pero es un puente para que el otro piense y, Claro. y razone. Quisiera señalar algo. Sí. La apología, al ser una preparación, ¿verdad?, con argumentos, con razones, de ninguna manera pretende humillar al otro, pisotearlo, basurearlo, no. Eso no es apología. Extenderle la mano para que crea. Claro, quitarle los obstáculos que tiene para que al final pueda creer. Él usa el argumento que se está discutiendo. Claro, Es claro. limpiarle el camino, despejarle el camino. Eso por mismo, sacando sí. los argumentos que pueda tener Por- para que pueda A ver, hermano, aceptar con más ahí el hermano facilidad. viene. Yo
creo que va por un tema, una pequeña corrección, va por un tema filosófico. Sí, Porque la también. filosofía es amor por la sabiduría. Sí, correcto. Entonces, si nosotros, claro, la filosofía que enseñan en los colegios es el porqué del porqué y del porqué, ¿no es A ver. cierto? Pero si nosotros lo vemos a la luz de la escritura, es aprender para ganar al hermano, para ganar al incrédulo. Entonces, no es, te gané. ¿Por qué lo digo al hermano? Porque muchas veces pueden haber debate, Sí. pero es un tema de ego. Claro, ¿Entiendes? Y en batalla de ego. muchas veces es un tema de ego. Ya, listo, yo sé más. Son como Puede ser en la mente de la persona o puede ser que, ya, yo quedé mejor. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, si tenemos amor por Cristo, amor por saber del Señor y la verdad, yo creo que por ahí va la cosa. Porque el hermano Branham muchas veces, no me recuerdo en qué parte está, pero sí, parece que es la deidad explicada cuando dice que al hermano lo voy a dejar aparte. Entonces llegó y dijo, bueno, yo voy a hacer un círculo y los voy a todos ustedes Amén. junto conmigo y yo los voy a ganar para Cristo. Entonces, yo creo que va por un tema filosófico. Sí, tiene que... Centrar las cosas y equilibrar. Correcto. En este caso el hermano Bet golpeó al hermano Bosworth, porque tenía argumento. Claro. Y al final el hermano Bosworth dice, yo sé que Cristo le va a orar y él no va a argumentar, pero que venga a orar. Y el profeta cuando pasa, dice, y él dice, ya argumentó el hermano Bet, ya argumentó el hermano Bosworth, pero ahora Dios va a dar su testimonio. Y el profeta los invita a orar, y ahí es cuando el fotógrafo siente el jalón de tomar la séptima fotografía. Y es cuando aparece el pilar de fuego sobre el profeta vindicándolo. Y cuando fueron a revelar la foto, todas las fotos del maltrato y la humillación que se le hizo al hermano Bosworth salieron todas veladas. Y el hermano Branham dice, Dios no iba a permitir que esas fotos fueran publicadas en el periódico humillando a uno de sus santos. Y lo que dice el hermano... Ahí hay otro tema, disculpe, ahí hay otro tema de que, por ejemplo, la gente después empezó a decir también, yo soy de Apolo. ¿No es cierto? Empezaron a formarse religiones. Entonces, un tema de tener una conciencia hacia el Señor Jesús, porque a la gente le gusta muchas veces sobresalir también para ganar gente, pero con un ego. Entonces, es lo que decía el hermano, por ejemplo, dice la escritura que Pablo fue de noche, lo enviaron de noche porque andaba arrancando. Entonces dice que fue de Tesalónica hasta Berea. Dice que los hermanos eran más humildes en Berea. Y recibieron la escritura con solicitud, pero constantemente decían, a ver Pablo, sí es verdad. Lo corroboraban. Antes se tocó un tema aquí, el hermano aquí dijo, antes que empezara la transmisión, dijo, yo creo que hay que ver el tema delicadamente y yo encuentro que estuvo correcto, porque no hay llegar y así libremente, sino que hay que examinarlo todo. Entonces es lo que decía el hermanito al principio. Y lo que decía usted recién, a veces ustedes no sé si saben todo lo que es un gallito. Es una prueba de fuerza. Claro. Dos contrincantes probando quién tiene más fuerza. A veces son gallitos mentales nomás. La mayoría de las discusiones que hay de los hermanos del mensaje en Facebook, en WhatsApp y en otras redes sociales, son gallitos mentales, hay quien es más inteligente que el otro. Y pasa eso, que al final se terminan, como dice el hermano, el trinitario terminó apedreando al unitario y el unitario de la otra esquina le tiraba, y el hermano Branham ahí en medio se reía de los dos porque era una escena patética y ridícula. Yo tengo la razón y le tiraba la piedra al otro y se maldecían y se escupían. Y el profeta paraba en medio mirando a los dos hermanos cómo peleaban y ninguno podía dar un argumento razonable, un argumento sólido y escritural. Y el profeta dijo así, mientras ambos estén peleando, esa es la voz de la razón, la voz de la escritura, mientras ambos estén peleando, ambos están errados. No importa el buen argumento de ganar, depende del motivo del corazón. Claro, entonces la apología no se trata de humillar al otro, ni de pisotearlo, ni siquiera de ganar el argumento o el debate. Trata de que el hermano pueda salir del error, si está en una herejía, por ejemplo, o quitar los obstáculos, limpiar el camino para que pueda venir a Cristo o venir a la luz. Y cuando nosotros entendemos, o hasta donde yo he entendido, y nosotros, este mensaje ha traído la restauración de la palabra, la fe, y los misterios de Dios han sido de alguna manera expuestos, cada cual en la estatura espiritual ha alcanzado a entender esos misterios. Pero ¿tiene fin eso? En Dios no hay un fin, hasta aquí llego. Por ejemplo, nosotros estamos
estamos recibiendo cada día más luz. Estamos siendo edificados con más luz. Entonces, Dios quiere morar en nuestras vidas. Y para traer un provecho para poder expandir esa luz. Entonces, en la medida que nosotros estemos aquí en este escenario, en esta tierra, si nosotros nos enriquecemos con lo que es la palabra de Dios, con su presencia, con su Santo Espíritu, vamos a ser de alguna manera portadores de luz y esa luz va a ayudar a que esté al otro lado si hay una buena atmósfera, un buen espíritu, un buen deseo de la persona. Entonces, es bien que la apología escritural se pueda expresar, ¿verdad?, con la razón, pero si esa apología es acompañada con una vida, yo creo que va a ser mucho más efectiva. Hay un punto, hermano, de hecho la apología, o sea, el 1 de Pedro 3:15 señala la actitud del apologista y debe ser, dice, con mansedumbre y reverencia, no con una actitud prepotente de humillar a todo y yo qué sé más, claro, no, sino que va acompañado de una vida, la vida cristiana. En la medida que el creyente, que Dios en el momento, o se está prestando al creyente para que Dios pueda traer una luz, tiene que tener, primero el creyente tiene que tener esa actitud de humildad. Claro, totalmente. Esa actitud de amor, de humildad para poder ayudar, no para ponerle el pie encima al otro. Claro, Porque correcto. en un momento determinado puede que yo me presente con un espíritu orgulloso y esa persona me humille, porque Dios le plació por causa de que no se agradó de mí. ¿Ah? Y me pueda humillar y yo pueda quedar avergonzado delante de otras personas. Pero si yo voy con la actitud correcta y con una argumentación ya escritural, Dios puede hacer algo. Amén. Es como, no sé si fue un filósofo o un reformador que dijo, y el profeta también lo dice, tus dichos no me dejan oír, tus hechos no me dejan oír tus dichos. Claro. Entonces el profeta Sí, dice sí. que a veces la gente va con la pura palabra nomás, o la pura labia, pero no hay un respaldo detrás de un testimonio, Claro, una vida. una vida. Yo en mi familia conozco gente que va a la iglesia, pero yo el otro día le decía a mi esposa, yo no sé a qué van a la iglesia, porque fuman, No hay un cambio. chismes, no hay ni un cambio, llevan años en esa dinámica. Entonces cuando ellos dan, el Señor es bueno, le dicen al otro, y el Señor es bueno, y en eso quedan, que el Señor es bueno, y quedan palabrería nomás, porque la vida que viven no produce sed. Entonces, no es solo la argumentación, Claro. sino que tiene que haber la vida como el Claro. necesita, que produzca una sed, un deseo en el otro de que yo quiero lo que él quiere. Y que si ya no sienten esa sed, que no sea porque nosotros no provocamos la sed, que sea porque tal vez no somos predestinados, no vamos. Pero ya que salga esa, no esté en nuestras manos esa responsabilidad. Ahora, hermano, yo he pensado este tema y yo lo he analizado bajo, porque me he dado cuenta de que en el mensaje, la religión, hablemos como la religión del mensaje. ¿Ya? Para Sí, que sí, se sí. entienda. Ya. Sé que, porque en la religión del mensaje todos pensamos creer en lo mismo, pero creemos cosas distintas. Lo único que nos une es que creemos en el profeta, pero el mismo escrito del profeta lo creemos en forma distinta. Entonces, en el mensaje no se conoce de su Biblia. Eso. En el mensaje. Ese es un problema. En el catolicismo no conocen su Biblia. Correcto. Pero sí, la mayoría de las religiones, los escritos suyos, por ejemplo, el budismo se conocen sus escritos maometanos. Sí, correcto. Los pentecostales conocen la Biblia al derecho, ¿no es cierto? Correcto. Los judíos, Sí, desde muy pequeños se los preparan. musulmanes conocen Se dedican a... se dedican. Desde muy pequeños. Sí. Pero acá nosotros, como decía el hermano, se inclina mucho a la parte mística, a la parte espiritual, a la sensación. Claro. El profeta, en el mensaje que yo le mostré delante, entrando en el espíritu del profeta, y habla de muchos buscan la sensación. Claro. Entonces, eso hemos perdido nosotros la razón por la cual nosotros debiésemos seguir a Dios. Entonces, no, es que yo voy al culto porque estuvo maravilloso, porque La música. lloré. Claro. Y eso es, a la final, lo que se le terminó la emoción, se le terminó todo. No es un culto racional. No es un culto racional. Claro.
¿Entiendes? Entonces el otro día yo hice una crítica acá que no les gustó que se tomaron de la emoción de un hermano para empezar a adorar. Y eso me pareció mal, porque ya a esta altura del partido, sabiendo ser maestro, y no lo son, ¿no es cierto? Entonces Claro. yo encuentro que en el mensaje falta mucho esto del estudio. Esto que hacemos nosotros, yo lo he conversado con otros, mucho no lo encuentro que esté bien. El profeta no lo hizo. Entonces, Ya. ¿se da cuenta? Sí, sí, sí. En el mensaje no conocen su Biblia. En Y general, los predicadores sobre todo. claro, no Yo conocen soy- la Biblia, hermano, de verdad. Entonces, Sí. allá estábamos conversando, me decía mi esposa en una reunión de la familia, y ¿quién es Génesis 1.3? No, ese es el logo. Sí, yo también creo que es el logo. ¿Se da cuenta? Entonces, pero si la misma Biblia dice que por él fueron hechas todas las cosas y para él fueron hechas, y en Hebreo 1 también dice que él fue el creador, entonces, como Sí. si él fue el creador, el logo, va a ser 1.3. Entonces, es algo racional, pero porque no conocen la Biblia, Claro. No lo pueden argumentar. no lo pueden Eh, argumentar. Pueden estar correctos en lo que dicen. Es el logo. Es un loro. Pero argumentan. Claro. Entonces, Y si- sea, o sea, es una creación. Claro. Y otra cosa, y si la palabra, el profeta nos llama a ser limpiados de todos los credos y dogmas. Y algunos dicen, en este mensaje no hay credo. Pero si usted dice, yo creo, lo que le dijeron, Génesis 1.3, yo creo que es el logo, Es un credo. ya, argumentalo. La Respáldalo. palabra credo significa yo creo. Claro, un Entonces, credo no es es lo credo. que tú crees, argumentalo. Correcto. Respáldalo. Yo no puedo dar una respuesta, hermano, yo creo que, ya ese es mi credo. Y Dios, y el profeta y el mensaje vino para sacarla de todo credo. Entonces, y si no tengo credo, ¿qué voy a tener? Escrito está. Escrito es la manera. Hermano, Ya. ¿tiene Génesis 1.3? Mire, está escrito en Génesis 1.3, pero está escrito también en Juan 1.3, 1.2, en Hebreo 1.3. Hay respuesta escritural. Porque si hay una pregunta escritural, tiene que haber una respuesta escritural. Dijo el profeta. No, yo creo que, ya ahí es un credo suyo, es un credo mío. Por eso yo soy cuidadoso, a veces en el púlpito yo digo, hermano, esto es lo que yo creo, lo que yo pienso, eso es la luz que yo tengo. Claro. Y por ende puedo estar errado porque es lo que yo creo. Pero si alguien tiene una cita bíblica para sacarme de ese error, puede venir y decirme, Presentarlo. hermano, esta es la Biblia. Su credo está mal, hermano. Eso dice el profeta dice, si yo no estoy en la palabra, venga con su Biblia y sáqueme del error. Pero algunos pretenden venir, hermano, usted dijo, pero yo creo. O sea, con un credo me van a sacar de otro credo. O sea, en uno me meten en otro. Entonces, Es un punto. Yo creo. Yo creo, hermano, y soy muy crítico a veces con los ministros. Bueno, en el panorama que tengo yo, de lo que veo es que hay una ignorancia o un analfabetismo bíblico de no conocer las escrituras y se limitan a temas que solo trae el folleto. O sea, no hablan temas o males que hay en nuestro tiempo. El hermano Branham vivió en su cultura, en su siglo XX, pero nosotros hemos avanzado y los males también han avanzado en este siglo. Temas como la ideología de género y otros males más que hay, la tecnología misma, no se hablan y no se tratan porque no hay un folleto explícito que diga ideología de el género. profeta llegó hasta la televisión. Claro. Hasta ahí se habla. Entonces, como no hay un folleto que diga ideología de género o celular o inteligencia artificial, no se tocan esos temas. Entonces, hay una limitación, una poca preparación y, como decía el hermano, hay un inclinamiento, una inclinación al emocionalismo. Priorizar las emociones sobre la razón, sobre la escritura, sobre la palabra. Este es el ministerio de la novia, porque el ministerio de la novia es la continuidad de lo que es un profeta. Porque yo hace un tiempo atrás tomaba un ejemplo, el profeta dijo, faltan 3 minutos para la medianoche. Eso lo dijo el profeta, ¿cierto? Y en algún mensaje dijo, falta 1 minuto para la medianoche. Después la mayoría dice, falta 3 minutos para la medianoche. Entonces ya, yo sigo repitiendo eso lo dijo allá en el 60. ¿Me entiendes? Claro. Pero hoy la ciencia dice que faltan 10 segundos para la medianoche. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con lo actual? ¿O sigo repitiendo 3 minutos para la Claro, medianoche? como un loro. Entonces, es importante saber el tiempo y la hora.
Claro. Entonces es importante porque son 10 segundos para la medianoche. El profeta diga, prepárense, faltan 3 minutos para la medianoche. Claro, Entonces, en su ahora, tiempo, hoy claro, en día, ahora. 2024, faltan 10 segundos para la medianoche. Entonces hay que darle una continuidad al mensaje. Correcto. No en todo, porque hay cosas que están zanjadas, pero sí en la, Eso que dice el en la hermano, revelación. uno puede entrar en ese tema de apología, en ese tema, porque uno puede preguntar primero, ¿el profeta lo recibió por inspiración lo que dijo o lo leyó de un estudio de algún sabio? Sí, él lo leyó. Lo leyó, entonces no La fue ciencia. una inspiración del padre que le dijo, No, eso así dice el Señor. claro, que faltan 3 minutos para la mañana. Entonces uno puede entrar ahí a un debatimiento, ¿me entiendes? Y llegar a conclusiones, llegar a sacarle, digamos, todo el provecho a lo que realmente dijo el profeta, porque el profeta entendió de que ciertamente estamos viviendo a minutos para que nosotros nos vayamos. Él En el tiempo de Dios. se basó en un documental que vio. Sí, 3 minutos para la El medianoche. documental se llamaba 3 minutos Sí, para sí. la medianoche. Entonces, ¿qué pasa? De que la escritura dice que antes que venga el día grande y terrible, él enviaría a Elías. Entonces, el hermano Laja, identificándose en esa escritura, sabía que en su vida, cuando él partía de su vida, ya no quedaba mucho tiempo. Y uno puede, estudiar más lo que es en el Señor que lo que es un día, que lo que es el minuto también, y eso tiene su respuesta bíblica también. Entonces, pero de que estamos viviendo en un tiempo determinado de fin, sí, amén. Entonces, en este tiempo donde se iba a levantar dentro de lo que es la novia, ya que la novia está alimentándose del pan vivo, de lo que el Espíritu Santo está extrayendo del mensaje. Porque el Espíritu Santo nunca se va a salir fuera de lo que el mensaje es. Entonces los ministros, los 5 ministerios, tienen que entrar en esa atmósfera para traer a fruición ese pan, para poder compartirlo con la novia. Ese pan fresco, ese pan de vida que está determinado para esta hora. Porque el profeta recibió en su día el pan de la revelación, pero nosotros estamos recibiendo ahora de segunda mano al leerlo del libro. Pero ¿qué es lo que realmente necesitamos nosotros? Que ese pan venga del cielo. Amén. Amén. Porque hay que considerar que en el mensaje se le habla a dos grupos. En Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias, en Éfeso, en Esmirna, en Sardes, hay las iglesias, dice el profeta. Entonces el mensaje de Emanuel hay cosas que se las dijo netamente a la iglesia. Hay cosas que las dijo para que lo piensen que tengan que empezar. Pero hay cosas que son escritas para la novia, lo que dice el hermano. Y sobre el punto de la medianoche o la media hora, la escritura dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Si sacamos esa cuenta, cuando se abrió el séptimo sello hubo media hora de silencio. Y media hora de silencio, media hora, de acuerdo a esa matemática, serían alrededor de 28 años. Cuando el profeta muere, no se imprimió un libro hasta 28 años después, que se funda Publicaciones de la Palabra o Publicaciones de la Palabra Hablada, que publica, lo distribuye, empieza a distribuir los libros. Pasaron 28 años desde que el profeta murió hasta que los primeros libros comenzaron a salir. Porque empezó como algo pequeño primero y después a los 28 años, creo que a los 28 años se fundó la publicación de la Palabra Hablada. Y los primeros mensajes que se imprimían, no se imprimían del 40 y tanto, del 50 y tanto, se imprimían del 63 al 65. Esa era la publicación de la palabra hablada. Eran los mensajes donde los sellos ya estaban abiertos. De los sellos para acá era lo que salió y eso dio la vuelta al mundo. Y eso es lo que tomó Venezuela, lo tradujo México, lo tradujo España, traducía en su tiempo, que Alemania, yo tengo un folleto traducido al español en Alemania, una hermana ya en Francia traducía al español, pero fue a los 28 años después que se abrió eso, como dato, media hora, 28 horas. Bueno, yo creo que, volviendo al punto, como usted decía, hermano, se desconoce bastante la Biblia. Y al desconocerse y no tomar en cuenta mucho la Biblia y tomar más el folleto, en esencia, eso es como mormonismo, poniendo un libro sobre la Escritura. Entonces, al basarse solamente en folletos, es más fácil caer en herejía, en falsa doctrina. Por ejemplo, la del pastor esposo.
llevémoslo al contexto bíblico, no hay respaldo para tal cosa. Y yo creo que hay una cierta idolatría al hermano Branham. Hay una cierta idolatría que muy fina, que no se ve en los tabernáculos hoy en día. Y es que indirectamente se hace el hermano Branham alguien infalible. Quizá, hermano, yo considero que en el mensaje falta más enseñanza. Amén. Hay una pseudo doctrina, porque hay tremendo ministerio de sanidad. Yo conozco un ministerio grande en cuanto a la predicación, pero se les pasan cosas muy básicas por abajo. Por ejemplo, hace un tiempo atrás nosotros fuimos a visitar a unos hermanos y había un joven que estaba pololeando. Y una hermana dijo, ¿y cuál es el problema? Entonces, cosas básicas, ¿entiendes? Claro. Pero ellos creen en todo el mensaje, pero no hay una enseñanza Claro, la Biblia. sólida, Claro, de la escritura. sino que en un pensamiento o en dichos del profeta, pero de acuerdo a lo que, como ellos lo ven. Claro, ahí se distorsiona. Ellos, Acondicionado mi entendimiento. claro, entonces ellos como ministros no chequean. No estoy diciendo que el profeta esté mal, sino que les cuadre. O sea, a veces el profeta dijo cosas, por ejemplo, yo le decía, el profeta dijo que nuestra Biblia dice que Eva fue sacada de la costilla, pero en el original dice costado. Entonces el profeta dice que nosotros tenemos los hombres una costilla menos que la mujer, pero la ciencia no dice eso. Claro. Pero eso lo dijo como humano. Claro. Es un dicho que se dice. Claro, decía. era... ¿Me entiendes? No es que así dice el Señor, nosotros tenemos una costilla menos que la mujer. Claro. No, ¿me entiendes? Entonces, Sí. Cosas así. Pero lo que yo veo, yo no quiero quitarle la unción o el misticismo al mensaje, porque bueno, es necesario que seamos espirituales, como decía el hermano, pero es un equilibrio. Correcto. Porque si solamente somos espirituales, entonces nos van a decir cualquier cosa y vamos a decir amén. Y es por desconocimiento de la Claro. palabra. Entonces tiene que haber un equilibrio. Claro, y si estamos en el otro lado En cuanto también. a la espiritualidad, en cuanto a la palabra. Siempre tiene que haber un equilibrio. Amén. Por eso Sí, el yo creo profeta que sí. mismo nos insta a volver a la palabra. Amén. Si yo digo algo que esté en contra de la palabra, créale a la palabra. Amén. Él nos dice, pero nosotros no le creemos. No, nos quedamos con el profeta. Claro. Aunque en el sistema óseo, en la parte de los huesos, hay diferencia entre la osamenta de la mujer y del hombre. Yo lo estudié y no vi nada. Sí, sí hay diferencia. De ver el estudio. Veamos el estudio. Sí hay Yo diferencia. lo estudié Porque eso hace tiempo atrás. cuando se encuentran dos calaveras en una tumba, ¿cómo se sabe que uno es hombre y que el otro es mujer? Lo estoy diciendo que la diferencia está en las costillas. No. No, ya, la estructura ósea. La estructura Claro, ósea claro. tiene diferencia. Claro, ahí sí. De hombros, cadera. Cadera, Claro. No, ahí sí. Entonces hay cierta diferencia ósea, pero no es la costilla. No es que el arqueólogo, el que encontró el cadáver, este hombre. No lo saca por eso. No, eso es un mito. Sí. Pero sí hay una diferencia ósea. Sí, la mujer tiene la El réplica hombro, grande. abajo. Nosotros sí. El hombre tiene la mano más grande, Claro. más delgada. Hay cosas. Claro. Hermana, ¿quería decir algo? Sí, cuando uno... El hombre tiene gastado un besito de aquí porque dice, sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Eso es la diferencia. Sí, mi amor, sí. Perdón, es para los críticos. A ver, hermano Bori, ¿cómo es? No, la hermana. No, pero explíqueme cómo es. Sí, mi amor, sí, mi amor. Sí, yo. Considerando lo que el hermano dice, efectivamente uno a medida que va participando de las reuniones, los cultos, todo, siempre hay algo en el corazón del ser humano que le va registrando lo que es espiritual y le va diciendo esto sí o no. Obviamente si hay una instrucción detrás, uno está leyendo su Biblia, más encima se apoya con los cultos que uno se consagra, entonces detrás ese misticismo que a uno a lo mejor no les parece o no está muy de acuerdo, a uno le indica el sí y el no. Yo he caminado toda mi vida con eso adentro. Por la gracia de Dios estoy aquí. Y Dios me trajo el mensaje. Yo estaba en denominación. Entonces, para
ha sido una relación muy personal de parte mía con el Señor, como Él me ha ido guiando. Entonces, creo que dentro de uno la palabra está y le va registrando. Y la ignorancia ya es parte de la, como decía delante, porque la persona no se interesa. No tiene interés en conocer a su Dios. No tiene interés Claro. en servirle ni No. realmente. Está conforme. Mucha enseñanza contra el culto, cómo comportarse aquí, que se sabe que acá una cosa que esté fuera de orden puede intervenir para el culto siguiente, una sanidad y todo. Yo veo cosas que de repente me espanto, pues, gente con más conocimiento y todo, y bueno, estamos en el Es proceso. como dice el hermano, Le falta misticismo. se pasa por debajo algunas cosas básicas. Sí, mucho. Y llegan con zapatos de clavo acá, entran, cuando a veces está en una acción de reverencia, y yo creo que eso no está bien. Falta un poco de reverencia en eso, y es parte del misticismo, tener cuidado. Amén. Es importante la parte que usted dice, uno lee la Biblia, porque alguien se puede ir al otro extremo de que yo siento del Señor, a mi Dios me guía. Dios me guía y Señor, hágase tu voluntad, pero la voluntad de Dios está aquí. Amén. ¿Cierto? En la palabra. El punto que usted toca es que uno, claro, es espiritual, Dios lo guía, la ha traído hasta aquí, pero ha sido también La palabra. mirando la escritura. Porque el profeta dijo, si el ángel del Señor me muestra algo que no cuadra con la escritura, Amén. yo no lo creo, lo rechazo. Y lo dicen los sellos. Y dice que hay cosas en el primer, eso en el tercer sello, y en el primer sello dice hay cosas que parecen la verdad, pero sin embargo, si no está en la Biblia, no es la verdad. Amén. Amén. Dice, Amén. antes de leer la Biblia dice eso. Amén. Pues ven, dice, parece la verdad, pero sin embargo, no es la verdad, porque esto es la verdad. Claro. Entonces falta, hay un predicador denominacional, creo que el Bautista, él predicó un mensaje que se llama Evangelizando a los evangélicos. ¿Cómo se llama? El del libro de las 10 acusaciones. Ah, Paul Washer. Paul Walsh, creo que es el que lo dice, y él dice, estamos en tal caos, la iglesia denominacional, que, y yo digo, las denominaciones de mensaje están las mismas, no hay diferencia en ese punto, que la gente que viene a la iglesia debería ser otra vez reevangelizada porque se olvidó de los principios básicos. Como dice Pablo, tiene necesidad de nueva leche y no de alimentos sólidos, no de la parte sobrenatural, de la parte de la carne del mensaje, tienen de nuevo necesidad de que se les diga hay que congregarse, cómo congregarse. Es por eso, porque no conocen la Biblia. Hay un analfabetismo bíblico abismante y tremendo. A veces yo he traído mensajes con pura Biblia, otras veces con puro folleto. Pero siempre lo ideal es tener el respaldo bíblico, porque yo puedo citar al profeta, pero ¿dónde está la escritura? Claro. Hay cosas que dijo el profeta que no las podemos respaldar simplemente. Claro. No se pueden respaldar porque eran pensamientos de él. Pero él nos aconseja así, nos dice, si yo digo algo que no está en la Biblia, usted quédese con la Biblia. Entonces, por hacer eso o decir eso, en otro lugar usted lo puede considerar un hereje. Porque usted está cuestionando a un profeta vindicado. Sí, el profeta está vindicado. Amén. Pero el profeta vindicado nos dice, quédense con la Biblia. Y su Amén. mensaje fue volvernos a La palabra. Amén. Amén. Entonces, si hay algo que lo está apartando, usted tiene que quedarse con la Biblia. Amén. Dice que si él tiene interés solamente en una cosa, en ver una verdadera relación espiritual establecida, espiritual entre Amén. Dios y el hombre, por Correcto. medio de la cual el hombre sea una nueva criatura y que viva de acuerdo a su palabra. Ese era el objetivo del profeta, que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra. Dice, y sean llenos del Espíritu Santo. Dice, eso dice al final del libro de la edad, en la última página, el último párrafo. Sí, ahí lo dice. Dice, en mí, si tengo solo interés en una cosa, y es que tengamos una relación personal con Cristo, que seamos nuevas criaturas, llenos del Espíritu y que vivamos de acuerdo a la Escritura. Amén. Amén. Delante mi hermano me decía, hermano, aquí no recogen ofrenda. No, le dije yo, porque lo escritural y lo que se hacía en la iglesia primitiva era poner una cajita detrás. Ah, pues hermanos que vinieron hoy de visita. ¿Ve? Ah, qué bueno eso, dijo. Y dije, correcto, ¿por qué? Porque a veces se siente la persona y hay testimonio. Claro, obligada. Cuando se pasa el ofrendero,
Algunos se sienten humillados porque no tienen, otros se sienten obligados porque Presionados. no lo sienten. Presionado. Entonces no hay bendición en eso. Claro, claro. Entonces, el profeta no lo hacía en su tabernáculo, pero él dice, en la iglesia primitiva había una cajita de atrás, dice, y ahí se echaban las colaboraciones. Y así eso es una cosa que nosotros la hemos adoptado. Alguien pudiera criticarnos por eso, pero podemos responderle apologéticamente por qué. Los testigos de Jehová, cuando usted le invita al templo de ellos, ¿cómo se llama? Le llaman salón. Salón del Reino, Al Salón del Reino. Cuando usted le invita, le dicen, vaya nomás, no pedimos colaboración de dinero de nada. Claro. Y es lo que más le ponen énfasis, porque ellos como andan de puerta en puerta y andan peregrinando toda la mañana buscando gente y conversando con mucha gente, la mayoría de los testimonios son, yo iba a una iglesia pero pedían 3 ofrendas. Sí, Y había que pasar adelante y competían quién daba el billete más grande. Una vez nos tocó con el hermano Ismael estar en una iglesia donde el pastor dijo, vamos a cambiar las bancas y necesitamos 7 millones. 2 millones. 2 millones de pesos porque estas bancas ya están malas. Y uno veía las bancas, pero para él estaban malas. Y ya. Pide butaca. Y que queremos butacas pusieron. Y necesitamos 2 millones de pesos y ¿quién pone? Y un niño pasó y dijo, yo pongo 10.000. Y después una viuda, y yo pongo tanto y tanto. Y aparecieron los de 500, los de 600. Y sobrepasó la meta. Tenía que comprarse la misma cantidad de sillas 2 o 3 veces, hermano. Claro. Costó 7 millones, ¿cuánto? Sí, 7 millones de pesos. En una ofrenda. Y uno ahí, como el chavo de 8. Agarrado con eso, hermano. 7 millones de pesos en una ofrenda. Y le hacía pasar adelante a dejar la ofrenda. Y eso despierta un espíritu de competencia. Sí, porque decían lo que iban a poner. Ellos Claro, decían. y decían yo, y cantaban los lunes, yo pongo 150, pastor, ahí está, mi empresa, yo, Dios me ha prosperado, ahí hay 150, yo pongo 500, mi familia pone 500, y así, hermano, y era, hermano. Entonces, si alguien nos dice, ¿por qué ustedes ponen una cajita atrás? Podemos responderle apologéticamente, en base a lo que hemos visto, los testimonios que hay, y lo que se ve, a veces pasa en el ofrendero, en algunas iglesias que el ofrendero es más o menos grande, y no es muy discreto el ofrendero, y nos falta el hermano que esa semana no tuvo para comer, y no tiene para ofrendar, pero ve pasar el ofrendero que tiene que tomar y para no hacer el otro, y ve el dinero que va ahí y se pone a batallar, y yo no tengo para comer. Correcto. Y aquí cómo hay dinero y no se ayuda. Entonces, entra en la batalla con los hermanos, entra en ese conflicto. Y algunos se han atrevido a ir al ministerio y decir, hermano, estoy pasando una necesidad tremenda, y no hay respuesta, pudiendo cubrir al hermano. Hermano, volviendo al principio de su enseñanza, que usted dijo que era orientado a los jóvenes, y ahí yo puse una escritura, porque dice, la escritura dice que el que tiene mi mandamiento y lo guarda es el que me ama. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé que tengo que guardar si no conozco su mandamiento? Entonces el joven, ¿cierto? Aquí hay varios jóvenes, uno le pregunta, ¿cuáles son los mandamientos que hay que guardar? Claro. Entonces, ¿cómo los va a guardar si no los conoce? Sí. Entonces, pasa no tan solo a los jóvenes. Sí. Porque hay mucha escritura con respecto a esto, ¿no es cierto? El que guarda el mandamiento, hay muchas escrituras. Claro. Entonces, el mismo profeta dice que estaba leyendo el mensaje y dice que uno tiene que guardar sus mandamientos, pero si no los conoce, Claro. si no conoce la escritura, ¿cómo va a saber? Claro. Por eso es que la apologética requiere preparación, harta preparación. Entonces, bueno, para empezar es conocer las escrituras. Como decía el hermano, ¿cómo voy a poder argumentar si no sé para empezar la Biblia? Entonces, requiere... Dice, Por ejemplo, como enfocado usted hacia los jóvenes, los niños, Sí. como ellos, porque yo creo que si uno le pregunta a un adulto, un hombre me los 10 mandamientos, a lo mejor no se lo sabe todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, Yo no ¿cuánto andaba, más porque yo niños? pregunté la semana pasada y entonces me lo entrega. Entonces hay trabajo, digamos, ministerial, Claro. familiar. ¿Me entiendes? Yo- O en el mensaje yo estaba con un ministro hermano que, por ejemplo, hay que en el mandamiento dice
como que hay mandamientos que sí, Y otros que no. mandamientos que sí. Yo- Pero dice que guarda todos mis mandamientos, o sea, todas mis palabras. O sea, algunos dicen, no, es que estos no son para nosotros, entonces no, también es... ¿Cómo el tema- debatimos a eso? Están los mandamientos del decálogo, que son los 10 mandamientos. Hay mandamientos rituales. Claro, eso es lo Hay que... mandamientos, ceremonial. hay como 3 tipos de mandamientos. Sí. Claro. Entonces, pero el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿a qué tipo de mandamiento se está refiriendo? Porque uno puede entrar ahí. ¿A qué tipo Claro, de son mandamientos? temas. ¿Estamos a los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí? ¿O son los mandamientos rituales? ¿O son los mandamientos morales? Los mandamientos Es morales. que... ¿Los mandamientos de Pero higiene? pasa, Claro, pasa más que esos 10 mandamientos después se resumen en 2 y luego en 1. Correcto, Claro. eso iba a decir yo. Sí, vos. Para que ahora, Claro. todo ese mandamiento, A ver. el capítulo de los 10. ¿Y cuál es un mandamiento? Amar a Dios, tu Dios, sobre todas las cosas. Y ahí que dice, el que me ama, El que me ama. mi palabra guardará. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ahí lo hacemos, ahí simplificamos todo, pero si estamos, el tema es... Claro. Es un es que- debemos Abrirlo. Claro, eso. Es que, bueno, hablando acerca de la ley, porque esto tiene que ver con la ley, entiendo yo que se divide en 3 partes, en leyes, Ese es su credo. leyes ceremoniales, leyes morales y leyes jurídicas. Sí. Entonces, la ley ritual pasó, se cumplió con Cristo. Claro, pero la ley moral como, claro, permanece porque, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, eso trasciende y Pablo dice, honra a tu padre y lo amplía eso. Y las leyes jurídicas, me parece, fueron reformadas porque en ese tiempo no habían instituciones que se preocuparan de los pobres, de las viudas y demás. Hay más estatutos también, que también puede uno, el orden de higiene que tenía el pueblo antiguo, Sí, que se le demandaba a la mujer en su periodo también abstenerse de ciertas cosas. Al joven también cuando tenía su momento, también él tenía que cumplir ciertas normas. Entonces habían diferentes tipos de mandamientos, digamos así. ceremonia, había que ser. Encapsulados en diferentes áreas de leyes, como decía, las morales, las rituales, Y las jurídicas. higiénicas y cosas así. Entonces, pero a nosotros, ¿qué nos compete cuando de repente se puede presentar un judío? Y dice, ¿quién eres tú? Y él tiene un pleno conocimiento, esa gente viene preparada de pequeñito. Entonces, ahí uno puede simplificar en parte lo que el hermano Ismael está diciendo, que amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ese es el mandamiento pleno al final. Pero en lo que es, con respecto a lo que estamos tratando, él no se va a quedar con eso. Él va a escudriñar, va a escarbar, Claro. va a preguntar y va a preguntar, y Correcto. uno tiene que tener una respuesta. Si no la tiene, Claro. A veces mejor que decir, hermano, no sé, lo que decía el profeta, le preguntaban cosas y decía, lo voy a estudiar. Él dice que cuando iba a la casa de Hattie Rai, creo que era la casa de Hattie Rai, la hermana Eddie siempre le hacía preguntas, la hermana de Hattie Rai le hacía preguntas. Por ejemplo, una vez le hizo la pregunta, esto lo cuenta la misma hermana Hattie Rai en un testimonio, dice que la hermana le preguntó, hermano Branham, si Jesús tenía tanto poder, ¿por qué nunca bautizó a nadie? El profeta dijo, no tengo la respuesta, pero lo voy a estudiar. No sé si alguna vez le dio la respuesta y tampoco yo tengo la respuesta. Pero Jesús realmente nunca bautizó a nadie. Y la Claro. pregunta es, ¿cómo un ser con tanto poder nunca bautizó? Hizo algo tan sencillo como bautizar a alguien en agua. Entonces, hay gente que hace preguntas. Ella le preguntaba por saber al profeta, pero el profeta fue sincero y dijo, no sé, lo voy a estudiar. Entonces a veces esa es la respuesta más limpia, más acertada que ponernos a improvisar. Porque empezamos, yo creo, no sé, y que Claro, alguien dijo tiene que ser parece bíblico. que dice la escritura, pero que no puede. O la experiencia. Ese es Claro, el problema también. del mensaje. Eso- Hemos basado la fe en la experiencia. Eso creo que se llama pragmatismo, promover las prácticas y otras cosas más. Bueno, volviendo al punto que la hermana decía, yo creo que principalmente los ministros son los que
a la poca preparación que tienen. Y como tiene poca preparación, no, al final el pueblo sufre. Creo que en Oseas que el Señor lo reprende y le dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha perecido. Entonces, ¿Y qué más dice? Por tanto, creo que no sea también dice, te quitaré del sacerdocio. sí, Porque sí, no pero, cumpliste tu claro, ministerio. pero creo que lo hice antes, no sé si después. Bueno, en fin, el punto es que los sacerdotes estaban encargados de la enseñanza. Entonces, los ministros, ¿verdad?, se limitan, o como hay temas que no salen en el folleto, como lo dije antes, como no hay un folleto que salga como título apología, no se habla, no existe. Pero hay males y hay cosas que debemos enfrentar en este tiempo, en este siglo, en esta hora, y se debe hacer frente, dar una enseñanza acerca de eso. Entonces, a veces la Biblia se toma para abrir el culto y se cierra. Lo otro que Sí, yo tengo una creo, referencia. digamos, para, más o menos, para aportar, no se le puede exigir a todo el pueblo un nivel para poder entrar en un debate apologético. A todos miembros. Pero hay cosas básicas que uno Claro, tiene que saber. eso, debe haber por lo menos algo ejemplo, básico. La simiente de la serpiente, cosas No, que el profeta sí, dijo. pero a lo que yo quiero enfatizar es, por ejemplo, decir, yo puedo decir, yo no tengo esa respuesta, pero sí conozco a alguien que puede responder, como en los días del profeta. Entonces, ¿qué pasó? De que nosotros podemos encontrarnos en una situación así en un momento determinado, pero poder dejar eso en pausa y decir, yo no te tengo una respuesta, pero yo te la puedo traer, o te la puedo conseguir, o puedo traer a la persona que pueda responder. Claro. Como ese hombre que le dijeron que Jesús dijo que ustedes harían las mismas cosas ya que hay un enfermo. Entonces tú ven y ora por él, por si tú eres creyente. Yo le dijo, yo no me meto en esa área, pero conozco, y el hombre fue donde hermano Branham. Le dice, hermano Branham, y me acordé de usted, hermano Branham, le dice. Y le dice, pero conozco un hombre. Y trajo, creo que fue el hermano Branham, ahora el Robert. Pero el profeta da cuenta eso. Y me acordé de usted, y trajo al hermano, no al hermano Branham. Y después el mismo hermano dijo, hermano Branham, oraría por mí, y cuando oró por él, vino un don de sanidad, Dios despertó un don de sanidad en él, que podía después hacer los mismos milagros. Pero en su momento él fue honesto y dijo, no fue que dijo, tenías razón, porque el diablo es un engañador y el mejor sofista, un sofista es uno que debate. Sí, tiene facilidad de palabras. Sí, tiene facilidad de palabra y tiene como argumentos. Y siempre, o la mayoría de las veces, tiene la razón. Nadie, dice el profeta, le ha ganado un debate al diablo. Pero hay una manera, el Espíritu está. Porque hay algo que no puede traer, es palabra sobre palabra sobre palabra. Y esa es la forma de identificar un falso ministro de un verdadero ministro. Porque un falso ministro no puede traer palabra sobre palabra sobre palabra. Siempre le van a sobrar citas o le van a faltar. Pero no puede argumentar su pensamiento, su enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre en una parte se cae. Y eso hace que sea falsa la enseñanza, por lo tanto, aunque la unción sea correcta, ese ministro es falso. Es una buena manera, porque también tenemos que usar la apología para ver lo que sale del púlpito, porque tenemos que chequear lo que se nos está diciendo. Claro. No podemos decir amén, 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 a todo. Tiene que ser, tenemos que estar, nosotros tenemos conocimiento de la Escritura y prepararnos para ir al culto. Claro. Orando, leyendo, Claro. no sé si hay algún aporte más, algún comentario. Si le ha edificado, si no le gustó, si despedimos al expositor. No me invites más. Bueno, creo que para... Pero volvemos a estudiar. Escolar dentro de lo que es la Biblia, el mensaje. Un hermano me dijo, ¿qué le falta al mensaje? Yo le dije que se haga escuela, escolástica de la Biblia. Falta la escolástica del mensaje. Hay gente que ignora la Biblia y el mensaje mismo. Hay cosas que decimos que el profeta hizo y dijo, pero ¿por qué? ¿En qué se basó? Claro. ¿Tenía escritura para hacer lo que hizo? Entonces, hay gente que ignora muchas cosas. O mete todas las visiones en un solo emparedado nomás y se lo come. Claro. En una ocasión, yo estoy en los grupos que hay en Facebook del mensaje,
Y bueno, ahí paran tirándose basura y barro y peleándose. En una ocasión vi que había un hermano que hizo una pregunta. No me acuerdo qué pregunta hizo. Y otro en el comentario le dice, el creyente no pregunta, solo cree. O es de incrédulo hacer pregunta, algo así. Y otro le dice, entonces, quitemos la serie pregunta y respuesta. Entonces, hay algunos que ven mal este tema de razonar, de analizar, de pensar, de examinar, pero la Escritura nos insta a eso. Bueno, yo creo que para terminar y cerrando, le toca a usted para abordar el desarrollarlo más, o podemos abrirlo más, se puede profundizar más el tema, porque solo es un pensamiento que tenía. Depende si me invita. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te damos las gracias por este momento. La mayoría, Señor, trabaja en la semana, Señor, pero dispone este momento para venir y compartir, Padre. Señor, hoy empezamos un poquito más tarde, Señor, Padre, pero te pido que renueves la fuerza de cada uno, Padre. A los que tendrán que retirarse, bendíceles, Señor, y los que se quedarán compartiendo un poco más, Señor, también bendíceles, Padre. Y que esto que el hermano ha expuesto, Señor, y todo lo que hemos comentado aquí, Señor, sea de edificación para tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, y ayuda a los hermanos que verán después esta grabación, Padre, que sea de ayuda también para ellos y para la edificación mutua, como ha sido aquí, Señor. Padre, bendice cada vida y cada corazón, mi hermano Christopher, Señor, su esfuerzo, su iglesia, Padre. Bendice también el lugar donde se dedica, Padre. Que sea un faro, Señor, un lugar para que alguien más pueda llegar, Padre. Igual a este lugar, Padre. Oramos por nuestro hermano, Señor, que predicó esta mañana, Padre, mi hermano Raúl. Que tú guiando sus pasos, los de su familia, Padre, guíales, ayúdales, provee, abre las puertas, Señor. Hay oración incluida en esto, Señor. Así que te pedimos tu guianza, Señor, y que tú nunca sueltes a tus hijos, Señor, de la mano, Padre. Así tú siempre guiándonos, Padre. Bendícenos, Señor, y cerramos este momento de compañerismo mientras te adoramos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti. Amén y amén. Señor.
hay promesa que me ayudan a